Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de primer grado de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a presentar este tema que se ve en pantalla, que es pues el microscopio de contraste de fases. Tocaremos temas como la historia, usos, aplicaciones y alguna que otra imagen y muestras que se han tomado con este microscopio. Las referencias bibliográficas las podrán encontrar al final de la presentación por si gustan consultarlas. Sin nada más que agregar, vamos a pasar al tema. Para introducir, vamos con un poco de historia. La microscopía de contraste de fases fue inventada por el físico neerlandés Fritz Cernek en 1932. Esto hizo que le concedieran el Premio Nobel de Física en 1953. Los primeros microscopios se empezaron a fabricar y comercializar en la década de los 40 por parte de la empresa Carl Zeiss AG en Alemania. Su impacto se dio del lado de la biología, propició que posteriormente se desarrollaran otras técnicas de microscopía basadas en principios similares. Una de ellas es la microscopía de contraste de interferencia diferencial, desarrollada por el físico polaco George Noworsky en 1952. Para fundamentar su funcionamiento, diremos que este tipo de microscopio permite observar células vivas sin necesidad de usar técnicas de tinción. Desde un microscopio convencional, resultaría imposible visualizar una muestra sin usar algún tipo de colorante para darle mayor contraste y así sea visible. La desventaja al usar tinte es que muchas de las células o muestras no son compatibles a este mismo, haciéndonos observar células muertas. Para observaciones de células vivas fue creado este microscopio, que manipula la luz de tal forma que es posible aumentar el contraste de la muestra observada. Lo hace manipulando la luz de iluminación que aumenta el contraste de la luz dispersada. Este cambio se produce mediante un anillo de cambio de fase que se sitúa justo después del objetivo. Como se observa en la imagen 1, las señales de la luz luego de pasar por el anillo cambian. En la imagen 2, vemos cómo la luz de iluminación cambia y reduce su amplitud al pasar también por un filtro. En la imagen 3 podemos observar que la señal que se crea es el resultado de la interferencia constructiva entre estas dos ondas. En consecuencia, la onda de luz que se muestra solo es una amplitud en concordancia con la onda de luz dispersada por la muestra. También, dentro del funcionamiento, se encuentra el contraste de fases negativo y positivo. En el contraste de fases negativo, el espécimen resulta ser más brillante que sus alrededores. Alternativamente, se puede llevar un proceso similar con la luz de iluminación respecto a la luz dispersada. Esta configuración se conoce como un contraste de fases positivo. El resultado, una inversión de la imagen respecto a la observada con la microscopía de fase negativa. En consecuencia, el contraste positivo mostrará el espécimen más oscuro que sus alrededores. También podemos visualizar en la imagen una muestra de ovario de hámster bajo el contraste positivo, que hace la muestra más clara, y al negativo, que la hace más oscura. La imagen de contraste de fases es aplicable a varios objetos transparentes como se pueden observar en la presentación, donde la técnica revela estructuras que no son visibles en campo claro. Así como del lado de la salud se aplican entre los campos de la bacteriología, parasitología, hematología, entre otras que se ven en la presentación. También la capacidad de contraste de fase se puede agregar a casi cualquier microscopio de campo claro, utilizando los objetivos de contraste especializados que se conformen a los parámetros de longitud de tubo y un condensador que acepte anillos de fase del tamaño correcto. Las partes de un microscopio de contraste de fase se pueden dividir en sistema mecánico y sistema óptico. El sistema mecánico de este tipo de microscopio es equivalente al de un microscopio compuesto convencional. Este incluye la base, el brazo, el tubo, la platina, el revólver y los tornillos macro y micrométrico. La base es la parte inferior del microscopio que lo mantiene en su posición correcta. El brazo es la columna principal del microscopio que conecta la base y el tubo. Dentro del tubo se encuentran alineados los principales elementos ópticos del microscopio, incluyendo oculares y el objetivo. La platina es la plataforma en la que colocamos la muestra y su posición vertical puede ajustarse mediante los tornillos macro y micrométrico. Finalmente, el revólver es una pieza giratoria que permite seleccionar los distintos objetivos con distinto aumento. El sistema óptico de los microscopios de contraste de fases es similar al de uno convencional, pero incluye también algunos elementos adicionales. Los elementos básicos son el objetivo, los oculares, el foco de luz, el condensador y el diafragma. Adicionalmente, también es necesario un anillo de fase y un filtro.
Vamos a enumerar algunas de las ventajas y desventajas con las que cuenta este microscopio de contraste de fases. La principal ventaja es que no necesita de tinción, permitiendo ver células vivas y reducir el tiempo de trabajo. También maneja un sistema óptico de gran resolución, ya que sus objetivos son plana cromático para contraste de fases. Como desventaja se tendría que los objetos se ven delimitados por un halo o aura brillante alrededor del contraste de fases positivo, o por una sombra en el caso del contraste negativo, defecto producido por la manera en la que se producen las imágenes. Ya como cierre tenemos algunas muestras hechas con este tipo de microscopio. En la imagen de la izquierda tenemos un hongo unicelular y del lado derecho a un trofozoito. Y a continuación un video de una muestra de sangre vista desde este microscopio.